Pastrana. Laura es, además de matemática, profesora normalista, lo cual permitió utilizar con los alumnos los materiales a medida que se iban escribiendo. Tengo también que mencionar que en el inicio de este libro yo no participaba. Tuve la suerte de que cuando me incorporé, ellas ya tenían una idea muy clara de lo que se quería. Para facilitar la enseñanza de este tema, se decidió abordarlo de todas las maneras posibles. Así, mostramos las fracciones como partes de un conjunto o como partes de la unidad. Creemos que la enseñanza de las fracciones se puede dar desde el primer año de primaria o incluso antes. Lo único que hace falta es que los niños sepan contar. Por supuesto, en esa primera etapa solamente van a adquirir un lenguaje, el que les va a facilitar el aprendizaje más adelante. Ustedes van a ver entonces que este libro incluye desde material muy básico hasta operaciones con fracciones y regla de 3. Por ello es que puede ser útil hasta el nivel secundaria. En el libro, como vamos a ver, iniciamos cada lección con un ejemplo resuelto. Después hay ejemplos y al terminar hay una lista de problemas. Casi siempre, al final de una lección, está el nombre de una actividad a realizar. Estas actividades están listas para imprimirse en un disco compacto que acompaña al libro. Son alrededor de 60 actividades. Las hay individuales y también en equipo. El disco contiene, además, todas las soluciones detalladas de los ejercicios, con el fin de que el docente o el papá o el instructor que va a utilizar el libro elija fácilmente los que son apropiados para sus alumnos sin tener que resolverlos todos. Hemos tratado de que en los ejercicios y los ejemplos haya información que pueda ser atractiva para los alumnos, así como datos que fomenten su curiosidad. Vamos entonces a empezar. En esta primera lección, esta es una de las primeras, lo que hacemos es contar elementos, es decir, estamos pensando en niños pequeñitos. En este ejemplo les mostramos la imagen que están ustedes viendo, donde están las manzanas, y preguntamos cuántas manzanas hay en total. La respuesta, por supuesto, es 8. Y después preguntamos cuántas de las manzanas son rojas. Y los niños contestan fácilmente 4. Pero lo que queremos aquí es que vayan armando un lenguaje, el lenguaje que van a usar para fracciones. Entonces, lo que nosotros esperamos es que contesten de la siguiente manera. Hay 4 manzanas rojas de un total de 8 manzanas. A ellos no les suena raro, lo entienden muy bien y poco a poco van a ir expresando sus respuestas de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo. En la imagen vemos 4 ballenas. Y, por supuesto, los niños pueden decirnos son 4. Después preguntamos cuántas tienen el espiráculo abierto. Aquí tenemos la oportunidad de hablar con los niños y si ellos no saben lo que es el espiráculo, pues platicamos con ellos y les decimos, hay niños que saben muchísimo de animales, hay otros que no tanto, pero ahora todos saben investigar, aun cuando sean pequeñitos. Y de hecho, hemos oído a algunos maestros decir, bueno, sí, ustedes hacen cosas de matemáticas, pero el profesor de primaria tiene obligación de enseñar no solo matemáticas, sino todas las otras asignaturas. Bueno, pues nosotros creemos que esa es una oportunidad para que puedan
mostrar en matemáticas cosas que pueden ser interesantes para los niños. Entonces, el espiráculo es el orificio que vemos en la parte superior por donde sale el agua. Hay dos que tienen el espiráculo abierto. La respuesta que esperamos que se dé es cómo se dice el número de ballenas con el espiráculo abierto del total. Entonces hay 2 ballenas con el espiráculo abierto de un total de 4. Aquí hay otro ejemplo. En este vemos una serie de vasos. Algunos tienen líquido, los otros no. Entonces preguntamos cuántos vasos hay en total. Pues 7 vasos. Y 4 de ellos están llenos. La manera de expresarlo, y aquí ya vamos más adelante, vamos a llevarlos a la notación que se va a usar después. Con muy chiquitos ni siquiera pensamos en la notación, después poco a poco lo hacemos de esta manera. Ponemos una raya y decimos, vamos a poner el número de vasos llenos sobre la línea y abajo el número de vasos que es el total. Entonces, si observan, ya estamos viendo aquí la manera de escribir como una fracción. Esto se puede ver como 4, después la raya y luego 7. En este nivel no decimos siquiera 4 séptimos. Eso va a ser después, el cómo se llaman las fracciones lo van adquiriendo poco a poco, pero se van acostumbrando a escribir 4 vasos llenos de un total de 7 de esta manera, que es la que van a utilizar el resto de su vida. Y algo que nosotros a veces aconsejamos es que cuando se empieza a hablar de fracciones con los niños, no decirles que son fracciones, sino hablar simplemente como lo estamos haciendo, cuántos del total. Algo que sucede es que muchas veces los niños oyen que van a hacer fracciones y llegan a casa o a cualquier lugar y dicen que están estudiando fracciones. Y siempre hay alguien que dice, qué barbaridad, qué difícil con lo que a mí me costó, o cualquier otra cosa que hace que los niños ya no quieran seguir. En cambio, así es un juego. Simplemente es escribir de cierta manera. Vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿qué fracción de los 7 días de la semana no tienen S en su nombre? Fíjense cómo se puede jugar con el lenguaje de las fracciones en cualquier situación. Aquí decimos con los días de la semana. Vamos a resolver. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, etc. Aquí tengo la lista de los días de la semana. Y la pregunta es, ¿qué fracción de los 7 días no tienen S en su nombre? Pues simplemente revisamos y vemos que el único que no tiene S en su nombre es el domingo. Entonces ponemos la raya y decimos, un día no tiene S en su nombre. Y hay 7 días en la semana. Este es el total. Y entonces podemos utilizar la notación que ya mostramos. 1 entre un total de 7. En el inicio ni siquiera decimos 1 entre. Podemos decir 1 raya 7. Solo es un símbolo. Después vamos a enseñarlos a leerlo y a ver que efectivamente esto es también una división, pero todo eso va siendo muy lento. Este libro del que estamos hoy comentando, pues es un libro para toda la primaria. El tema de fracciones es toda la primaria y también algo de secundaria. Bueno, aquí hay otro. Este puede gustar a los niños en particular porque habla de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol de la escuela, pues están distribuidos de manera que hay 4 defensas, 4 medios, 2 delanteros y un portero. Entonces, lo que preguntamos es, ¿qué fracción de los jugadores son defensas? ¿Qué fracción de los jugadores son medios?
¿qué fracción de los jugadores son delanteros y qué fracción de los jugadores son porteros? La respuesta es sencilla. En total hay 4 defensas, 4 medios, 2 delanteros y un portero. Es decir, en total hay 11 jugadores. La fracción de los jugadores que son defensas, pues es 4 de un total de 11. Lo que escribimos como 4, luego la raya y abajo 11. Y de la misma manera vamos a hacer con los demás. Aquí ya al final solamente escribimos la fracción. Cuando los niños ya empiezan a escribir la fracción sin hacer este paso de tantos y un total de tantos, quiere decir que ya entendieron cuál es la dinámica y ya están en posibilidades de aprender los nombres y hacer más cosas. Muy bien. Vamos entonces a ver las respuestas que faltan. La fracción de los jugadores, que son medios, es 4 de 11, porque hay 4 jugadores que son medios de un total de 11. Aquí está la fracción de los jugadores que son delanteros. Como hay 2 delanteros y un total de 11, es 2 de 11. Y por último, la fracción de los jugadores que son porteros es 1 entre 11, porque solamente hay un portero. Aquí hay una de las actividades que mencioné al inicio. Esta se llama colorea la fracción. La imagen que están ustedes viendo es exactamente la imagen que viene en el disco y que se puede imprimir tantas veces como se quiera. En este caso, lo que hacemos es poner en cada uno de los renglones figuras coloreadas y aparece ya con el lenguaje de fracción en el lado derecho, la que queremos que sea coloreada por el niño. Entonces, vean, por ejemplo, el primero. En el primero vemos 5 pinos. Y lo que se pide es colorear 3 de ellos. Entonces, si el niño ya entendió que eso que para nosotros es simplemente 3/5, quiere decir 3 de 5, pues lo que le estamos pidiendo es colorea 3 de los 5 pinos. Y los niños colorean. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque los niños, no todos colorean lo mismo. Hay niños que colorean los 3 primeros, o uno sí y uno no, o los 3 últimos. Cualquiera de ellos está bien. Entonces, pues hay que tener cuidado porque en algunos casos hemos notado que hay niños que dicen, no, eso está mal. A mí me dijeron que tenía que colorear los primeros. No, no necesariamente. Lo importante es que coloreen la fracción indicada. Bueno, y aquí voy a dejar el micrófono a Elena para que nos explique algo de partes de la unidad. ¿Ya? Listo, Elena. Sí, gracias. Quieras. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la representación de fracciones en partes de la unidad. Comúnmente, lo que se usa para para esta parte de las fracciones son círculos. Nosotros prácticamente nunca usaremos círculos. Hay una razón muy sencilla para no usar círculos. Dividir círculos en partes iguales puede ser muy difícil. Entonces, como siempre vamos a tener que dividir en partes iguales, nos gusta usar distintas figuras. Además, no queremos que los niños piensen que solo con círculos pueden hacerlo, sino queremos que haya diversidad. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, ahí tenemos un triángulo equilátero dividido en 3 partes iguales. Y lo que vamos a ver es cuántas partes están coloreadas. Entonces, tenemos una parte coloreada de un total de 3 partes iguales. Entonces, eso lo podemos escribir como 1, la parte coloreada como 1 y después un 3. Aquí ya podemos empezar, si los niños ya empezaron con el lenguaje o con las fracciones un poco más adelantadas,
ya podemos decir que eso es un tercio. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un pentágono y solamente tiene 2 partes coloreadas. Entonces, tenemos 2 partes coloreadas de un total de 5 partes iguales. Es muy importante hacer el hincapié de que las partes deben de ser iguales. Entonces, aquí lo vamos a escribir como un 2 y después un 5. Si ya tienen el nombre de las fracciones, pues esto corresponde a 2/5. Vamos a ver ahora un problema que dice, una alberca olímpica mide 50 metros de largo y está dividido en 8 carriles iguales. En una competencia se utilizaron solo 5 de ellos. ¿Qué fracción de los carriles se utilizó? Bueno, fíjense que, vamos a ver la solución y después hago el comentario. Entonces, tenemos que se usaron 5 carriles. Tenemos 5 carriles utilizados de un total de 8 carriles, igual. Entonces, tenemos que esto lo podemos expresar como 5 entre 8. Si analizamos el problema, son 5/8 representa el número de carriles utilizados. Si analizamos el problema, pues hay un dato que no se usa para nada en el problema, que son los 50 metros de largo. Esto es un distractor. Este tipo de problemas es muy importante porque los niños tienen que discriminar la información que hay, a ver cuál deben de utilizar. Por otro lado, les está dando, no es un dato inútil, sino que les está dando información de que las albercas olímpicas miden 50 metros de largo. Pero ellos tienen que decidir de los números que tienen cuáles deben de usar. Esto sí es importante porque muchas veces los niños ni siquiera leen el problema. Ven los números que tienen y intentan hacer algo con esos números. Pero claro, si les metemos uno de más, pues ya como que empiezan a tener, no saben qué hacer y tienen que leer el problema. La gracia de esos problemas es que los obligamos a leer y además a razonar cuáles datos son los que necesitan. Vamos a ver una actividad. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos las figuras y se encierra la fracción que corresponde a la parte iluminada de cada dibujo. Como ven, son dibujos nada tradicionales, pero si nos fijamos, este está dividido en 9 partes iguales, este está dividido en 7 partes iguales y así, ¿no? O sea, todas las partes son iguales. Y entonces lo que tienen que hacer es encerrar en un círculo lo que corresponde. Claro, por supuesto, hay números con los que se pueden confundir, pero se trata de que vean bien qué es lo que está pasando y ya que entiendan bien cómo interpretar la parte coloreada. También esa actividad aparece en el disco. Vamos a ver cómo vamos a utilizar las bandas y las fracciones. Las bandas es un material que en algún momento aparecieron en los libros de texto de la SEP, pero realmente se utilizaron muy poco. Los colores no tienen por qué ser esos, fueron los colores que nosotros pudimos encontrar para hacerlas en cartoncito y utilizarlas en los talleres. Entonces tenemos la gracia de las fracciones, de las bandas, es que si se fijan, todas son del mismo tamaño y están divididas en partes iguales, pero en distintas partes iguales. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la de medios y es lila. Después tenemos la de tercios, la de cuartos, la de quintos, la de sextos es rosa, la de séptimos que es roja, la de octavos, la de novenos, décimos y doceavos. No pusimos una con 11 divisiones porque casi no se usa. En cambio, la de doceavos se usa muchísimo. Entonces, por eso utilizamos esta. Entonces, estas bandas nos van a servir para muchísimas cosas. Para comparar fracciones. Y después vamos a poder hacer
suma, resta, multiplicación y división usando bandas. Entonces, es un material físico que los niños pueden manipular y les da realmente muchísima agilidad para poder manejar bien las fracciones. Vamos a comparar fracciones con distinto denominador. Vamos a comparar un medio con un tercio. Y nos preguntan, ¿qué es más grande? ¿Un medio o un tercio? Bueno, lo que vamos a hacer es colocar la banda de medios y debajo, alineada, la banda de tercios. Bueno, aquí claramente vemos que un medio es más grande que un tercio. Entonces, un medio es mayor que un tercio. Ahora vamos a ver qué es más chico, 5/9 o 3/4. Colocamos la banda de novenos y debajo, alineada, la banda de cuartos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 novenos, llegamos hasta ahí, y 3/4, pues 1, 2, 3, está hasta allá. Entonces, entonces tenemos que 5/9 es menor que... Perdón. 5/9 es menor que 3/4. Ya, listo. Y aquí tenemos un problema que, bueno, a lo mejor no a muchos les gusta, porque se habla de la Escherichia coli, pero bueno, en una célula de Escherichia coli, alrededor de 7/10 partes son agua, mientras que en una medusa adulta, 24/25 partes son agua. ¿En cuál de las dos la proporción de agua es mayor? Aquí ya no podemos usar bandas porque no tenemos las bandas divididas en 25 partes iguales. Entonces vamos a ver un método para comparar fracciones, que es el que muchas veces muchos de ustedes ya conocen. Entonces, ponemos el 7/10 y el 24/25. Multiplicamos 7 por 25. Y vamos a poner abajo una cajita, bueno, el resultado que es 175, y abajo una cajita, y ahí ponemos el 175. Y después vamos a multiplicar 10 por 24 y lo colocamos del lado derecho en la cajita, que es 240. Y ahora vemos de esos dos números, ¿cuál es mayor? Pues el mayor es 240, entonces 175 es menor que 240. Entonces, la proporción, ¿cuál tiene mayor proporción de agua? Pues va a ser 24/25 años. Muy bien. Bueno, voy a continuar yo con algo de números mixtos. Y entonces vemos esta imagen donde vemos 3 estrellas, están todas divididas en 5 partes iguales cada una, y tenemos algunas que están coloreadas. La pregunta es, la primera pues es, ¿en cuántas partes está dividida cada estrella? Pues en 5 partes iguales. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la fracción que está coloreada? Lo único que tenemos que ver es cuántas partes iguales que tenemos. Tenemos 15 partes iguales, o sea, el total de partes iguales es 15, y de ellas tenemos coloreadas 13. Entonces la fracción es 13/5. ¿Cuántas estrellas completas están coloreadas? Pues 2. Entonces, aquí ya los llevamos a escribir en número mixto. En la tercera estrella observamos que solamente hay 3 partes coloreadas, y entonces escribimos 3/5 para denotar esa fracción, esta fracción. Entonces, el total de partes coloreadas pues va a ser 2 enteros, 3/5. Aquí hay otro problema. Dice, Neptuno tarda aproximadamente 165 años en dar la vuelta al Sol. Escribe una fracción que represente en siglos la traslación de Neptuno.
Si la fracción es impropia, escribe como número mixto. Bueno, pues vamos a ver. Puesto que sabemos que un siglo dura 100 años, la fracción que representa en siglos la traslación de Neptuno es 165 de 100. El numerador es mayor que el denominador, es decir, la fracción es impropia. Entonces escribimos 165 entre 100 como 1, un entero, con 65 centésimos, o sea, más 65 centésimos. Y simplificamos. Eso es un entero, 13 vigésimos. Y aquí aprovecho para decir que nosotros normalmente pedimos a los alumnos que simplifiquen. Simplificar, que no a muchos les gusta, les ayuda porque manejan números más pequeños. A veces hacen operaciones con números tan grandes que al final simplificar resulta complicado. Es mejor siempre que se pueda ir simplificando. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos la multiplicación. Voy a usar las bandas. Queremos encontrar la mitad de un tercio. Vamos a tomar una banda de tercios y vamos a tomar la mitad del primer tercio y lo vamos a colorear. Esa es la mitad de un tercio. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto es eso. Para esto vamos a utilizar una banda, en este caso la de sextos. Cuando lo hacemos por primera vez, decimos con cuál banda comparamos. Cuando avanzamos un poco, ya los niños empiezan a ver cuál es la que sirve sin que nosotros tengamos que decir cuál. En este caso, vemos que la porción que habíamos coloreado coincide exactamente con el primer sexto. Entonces, la mitad de un tercio es un sexto. Ahora, observen, cuando decimos que queremos multiplicar por 2, decimos 2 veces el número. Pero en el ejemplo que acabamos de ver, decíamos la mitad, no el doble, la mitad. Para multiplicar por un medio, entonces podemos decir media vez el número o la mitad del número. Hace unos meses, Elena y yo tuvimos la fortuna de que nos invitaran a un laboratorio de enseñanza. Y cuando yo dije media vez un número, hubo una profesora que me dijo, eso no está bien, eso no se puede decir. En ese momento, pues lo único que se nos ocurrió decir, pues bueno, si no lo quieren decir, no lo digan. Pero nosotros decimos, eso es correcto. Y es que posteriormente los niños van a aprender álgebra. Y cuando decimos a veces un número, estamos diciendo a por el número. Entonces, como lenguaje es válido, pero si a alguien no le gusta utilizarlo con los niños, está bien. Bueno, entonces, cuando digo la mitad de un tercio, lo que estoy haciendo es multiplicar un medio por un tercio. Y lo que vimos es que eso es un sexto. Pero ahora observamos, si me fijo en las dos fracciones, el resultado que obtuve resulta de multiplicar los numeradores, 1 por 1, y multiplicar con los denominadores y escribir el resultado como denominador de la fracción resultante. Eso es, en realidad, utilizar la regla que manejamos siempre. Vamos a ver este ejemplo. En una orquesta sinfónica, 2 tercios de los instrumentos son de cuerda. Si los violines son 9 vigésimos de ellos, ¿qué fracción del total de los instrumentos son violines? Observen que en este ejemplo aprovechamos para hablar de una orquesta sinfónica. Hay lugares en México donde los niños no saben qué es una orquesta sinfónica. Tuvimos la oportunidad de presentar estos trabajos en Michoacán, en Nueva Italia. Y ahí nos encontramos con grandes sorpresas. Los niños, había muchas cosas que
que no conocían. Por ejemplo, Elena una vez les hablaba de hortalizas y ellos no las conocían. Entonces, pues nos dan oportunidad de mostrarles algunas cosas que tal vez en su entorno no están, pero que pueden interesarles. Vamos a resolver. Queremos pensar en que 2/3 de los instrumentos son de cuerda y los violines son 9/20 de ellos. Entonces, lo que queremos hacer es la multiplicación 2/3 por 9/20. Si utilizamos la regla que vimos en la diapositiva anterior, tenemos en el numerador 2 por 9 y en el denominador 3 por 20. Vamos a ver qué es eso. Como dije hace un momento, lo que nosotros hacemos siempre es simplificar. Claro que aquí podíamos haber dicho, eso es 18 entre 60. Sí, pero ahora hay que simplificar. Entonces, ¿por qué no simplificamos antes de hacer la operación? 2 por 9 se puede escribir 2 por 3 por 3. Y 3 por 20 se puede escribir como 3 por 2 por 10. Y entonces lo que hacemos es simplificar el 2 con el 2 del denominador. Y uno de los números 3 del numerador con el 3 del denominador. Y entonces obtenemos 3 décimos. Es decir, 3 décimos del total de los, del total de los instrumentos son violines. Si ustedes revisan, pues no fue gran chiste, simplemente fue formar una orquesta sinfónica, ver cuántos eran de cuerdas, cuántos eran de otro tipo, y después lo que hicimos fueron preguntas. Aquí resolvimos esta de los violines. En el libro hay muchas otras preguntas con esta misma orquesta sinfónica. Vamos a ver ahora cómo abordamos el tema de denominador común. Denominador común va a ser útil cuando hagamos suma y resta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Queremos expresar 1/5 y 1/2 con denominador común. Vamos a hacerlo primero usando las bandas. Tomo la banda de quintos y la banda de medios. Y me fijo en 1/5 y 1/2. Queremos escribir con el mismo denominador. Eso quiere decir, quiero encontrar una banda de tal manera que las marcas coincidan con las de 1/5 y 1/2. Podemos hacerlo por ensayo y error. Y vamos a obtener que la banda de décimos, la banda que está dividida en 10 partes iguales, es la que sirve, porque la marca de 1/5 coincide aquí con la marca de 2 décimos y la de 1/2 con la de 5 décimos. Entonces, 1/5 se puede expresar en décimos, multiplicando el numerador y el denominador por 2. Eso es 2 décimos. Y 1/2 se va a expresar como 5 décimos. Entonces, ya tenemos las dos fracciones con denominador común. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Queremos expresar 4/9 y 5/6 con denominador común. Vamos a verlo de otra manera. Ahora vamos a considerar el denominador más grande. En este caso es el 9. Y vamos a calcular sus múltiplos hasta encontrar el primero que sea múltiplo de 6. Vamos a hacerlo. El primer múltiplo de 9 es 9, es 1 por 9. Y nos preguntamos si este es múltiplo de 6. Pues no. Vemos el siguiente múltiplo. 2 por 9 es 18. ¿Es múltiplo de 6? Sí. Entonces, 18 es un denominador común. Si se fijaron, en el ejemplo anterior tenía 1/5 y 1/2. El denominador común que encontramos es el producto de los denominadores. Aquí, si pensara en el producto de los denominadores, tendría 9 por 6, que es 54. Pero nosotros ya encontramos un denominador común que es menor, que es 18. Por supuesto,
me conviene pensar con este, porque voy a trabajar con números más pequeños. Bueno, pues entonces 18 es un denominador común. De hecho, es el mínimo común denominador. Y entonces escribimos 4/9 con denominador 18. Eso lo obtenemos multiplicando por 2 el numerador y el denominador, obteniendo 8/18. Y 5/6 lo escribimos con denominador 18, multiplicando por 3 numerador y denominador, y obtenemos 15/18. Esto nos va a ser útil en el momento en el que hagamos operaciones como suma y resta, que Elena me va a hacer el favor de mostrarles. Bueno, entonces vamos a ver la suma y la resta. Vamos a ver primero la suma y la vamos a hacer con bandas. Entonces, nos piden efectuar la suma de 1/2 más 1/3. Colocamos la banda de los medios y donde termina el medio, pues, ahí esa rayita, vamos a colocar el extremo izquierdo de la banda de los tercios. Y ahora vamos a buscar una banda que pueda medir hasta esa altura del tercio. Entonces, aquí también lo podemos hacer probando distintas bandas, pero bueno, aquí lo vamos, ya pusimos la de sextos, que es la que corresponde, y entonces vamos a contar cuántos sextos son. Pues son 5/6, ¿sí? Entonces tenemos que la suma de 1/2 más 1/3 es igual a 5/6. Entonces, esta es la manera de hacerlo con las bandas. Vamos a ver ahora una resta. Vamos a calcular 1/3 menos 1/4. Colocamos la banda de tercios. Y donde acaba el primer tercio, vamos a colocar donde acaba el primer cuarto. Las encimamos de esta manera. Y ahora lo que tenemos que medir es el pedacito que quedó ahí libre, ¿sí? Entonces también lo podemos hacer probando distintas bandas hasta que logramos medir. Entonces, en este caso, la que nos sirve es la de 12avos. 1/3 menos 1/4 es igual a 1/12. Entonces, con bandas se puede hacer perfectamente la suma y la resta. Vamos a ver ahora la división. Entonces, también la pregunta es, ¿cuánto es la mitad de 3/4? Vamos a considerar una banda en blanco dividida en 4 partes iguales. Es muy importante que la medida de la banda sea igual a las bandas que tenemos para hacer las medidas nosotros. Y vamos a colorear 3 de esos 4. Si cuando lo hacemos físicamente, lo coloreamos y después, como me piden la mitad, doblo la parte coloreada a la mitad. Aquí, pues nada más le vamos a poner una rayita que es donde corresponde la mitad. Pero si lo hacemos físicamente, hacemos que los niños lo doblen. Y ahora tenemos que medir la parte izquierda hasta llegar a la línea punteada. Y bueno, también aquí vamos a hacerlo, y ¿qué es lo que nos quedaron? Nos quedaron con octavos. Entonces tenemos que el resultado es 3/8. Entonces, 3/4 entre 2 es igual a 3/8. Bueno, pero por otra parte, tenemos que 3/4 por 1/2. Ya habíamos visto la multiplicación, sabemos que se multiplican los numeradores, es decir, 3 por 1, y ese va a ser el numerador de nuestra fracción, y multiplicamos los denominadores y tenemos 4 por 2, que es 8. Nos quedan 3/8. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una división, 3/4 entre 2, lo que podemos hacer es entre lo que vamos a dividir, lo volteamos, o sea, tomamos el inverso multiplicativo, por decirlo de alguna manera, y ese es 1/2.
Entonces es equivalente a hacer una multiplicación. Entonces tenemos que 3/4 entre 2 es lo mismo que 3/4 por 1/2. Y eso es igual a 3/8. Ahora vamos a calcular 6/11 entre 3 séptimos. Bueno, pues ya no lo vamos a hacer con bandas, entonces lo que hacemos es el 3 séptimos lo vamos a escribir como 7/3 y vamos a hacer el producto. Y entonces nos queda, ahora tendríamos 6 por 7 entre 11 por 3, pero podemos simplificar el 6 y entonces quitamos el 3 de abajo y el 6 lo convertimos en 2 y nos queda 2 por 7 en el numerador y abajo nos queda 11 y eso es 14/11. Este tipo de división la podemos escribir de distintas maneras. Este también lo podemos hacer de la siguiente manera. Para no tener que voltear el 3 séptimos, lo que hacemos es multiplicar 6 por 7, fíjense la flechita, y ahora lo ponemos eso en el numerador. Y después multiplicamos 11 por 3 y lo ponemos en el denominador. Y ahora simplificamos el 6 con el 3 y nos queda 2 por 7 entre 11, que es igual a 14/11. Esta es otra forma de hacer la división, ya sea que la convertimos en multiplicación o hacemos este procedimiento de las flechitas. También tenemos una tercera opción para hacer la división, que es ponerla como 6/11 entre 3 séptimos como división de fracciones, digamos. Y ahora lo que hacemos es multiplicar el 6 por el 7 y lo ponemos en el numerador. Y multiplicamos el 3 por el 11 y lo ponemos en el denominador. Y llegamos al resultado que ya vimos, ¿no? Y eso es igual a 2 por 7 entre 11, que es igual a 14/11. Bueno, tenemos ahora una actividad que nos gusta especialmente esta actividad. ¿Por qué? Porque en general a los niños les cuesta trabajo localizar en la recta numérica las fracciones. Entonces, lo que hicimos aquí es poner figuritas en distintos puntos de la recta numérica. Si nos fijamos, entre el 0 y el 1 hay 5 divisiones. Igual entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y entre el 4 y el 5. En todos está dividido en 5, es decir, lo que estamos haciendo es dividir en quintos. Entonces tenemos un quinto, 2 quintos, 3 quintos, así. Bueno, y entonces tenemos las siguientes preguntas. El talón de un pie enyesado, ¿en dónde está localizado? Entonces tenemos que decir, si nos fijamos, está en la primera rayita que corresponde a un quinto, porque la unidad está dividida en quintos. Después tenemos la batuta del director de orquesta. Aquí, pues vamos a contar todos los quintos que hay, o sea, del 0 al 1 hay 5, del 1 al 2 hay otros 5, ya llevo 10, del 2 al 3 hay otros 5, llevo 15, del 3 al 4 hay otros 5, llevo 20, y una rayita más, 21 quintos. Ahora, aquí también podemos aprovechar, si los niños ya saben números mixtos, para que lo escriban también como número mixto. Si lo van a escribir como número mixto, lo van a escribir como 4 enteros y un quinto. Se puede aprovechar para las dos cosas. La aleta caudal de una ballena. Pues esa está localizada, si nos fijamos, en el 2 quintos. En el 2 quintos. Y la colita de un dinosaurio mareado, pues vamos a encontrar el dinosaurio mareado, está de cabeza porque está mareado. Entonces, otra vez tenemos 5, del 0 al 1 hay 5 quintos, del 1 al 2 otros 5, del 2 al 3 otros 5, entonces son
15 y uno 16 quintos. Bueno, cuando nosotros hemos hecho esta actividad con niños, nos hacen dos preguntas muy curiosas. ¿Qué es la batuta del director de orquesta? Entonces le tenemos que decir que es la varita con la que dirige la orquesta. ¿Y qué es la aleta caudal de la ballena? Pues es la cola de la ballena. Entonces ya esas son las dos que nos suelen preguntar. Y les gusta mucho esta actividad y realmente se les simplifica la localización en la recta numérica. Bueno, para finalizar, pues vamos a ver un poquito de porcentajes. Muchas veces los porcentajes cuestan un poco de trabajo, pues porque necesitamos tener 100 cosas, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces, pues nosotros tenemos esta actividad, aparte de otras que ahorita les comento, y aquí tenemos la palabra valor. Si contamos todas las crucecitas, es de punto de cruz, si contamos todas las crucecitas de la palabra, vemos que tenemos 100 cruces, contando el acento de la O. Entonces, tenemos 100 cruces en total. Y entonces vamos a ver cada letra qué porcentaje de cruces tiene. Pues vemos que la B tiene 23 sobre 100, o sea, tiene 23 crucecitas de un total de 100, y eso es el 23%. La A tiene 22 sobre 100, que es el 22%. La L tiene 12 sobre 100, que es el 12%. La O con su acento tiene 22 sobre 100, que es 22%. Y la N tiene 19 sobre 100, que es el 19%. Otra de las actividades que hacemos para porcentajes es hacer una cuadrícula de 10 por 10 y en cada cuadrito ponemos figuras y luego preguntamos sobre las características de esas figuras. Entonces es una manera donde los niños entienden muy bien el porcentaje. Bueno, pues con esto terminamos la presentación y pues estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Elena, Emma, muchas gracias. Gracias por pues compartirnos todo este conocimiento, esta técnica. Y pues sí, resulta bastante apasionante y pues se me hace muy curioso la forma en la que se resuelve porque creo que para los niños es bastante dinámico. ¿A ustedes cómo les ha ido directamente ya digamos, en campo? ¿Cómo reaccionan los niños? ¿Le entienden? ¿No tardan un poquito? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Elena, a mí me gustaría que platicaras un poquito de la experiencia que tuvimos con la UNAM en mi escuela. Ok. La Universidad Nacional Autónoma de México, cuando estaba el rector Narro, ideó un programa que se llamaba La UNAM en mi escuela, donde de distintas disciplinas íbamos profesores a dar clases, bueno, una conferencia, una plática, un taller a escuelas primarias. Y realmente nosotros llevamos, en alguna ocasión llevamos puntos, rayas y caracoles y en otros llevamos prácticas. Llegamos un día a una escuela y nos ponen en un salón con no sé cuántos chiquitos, eran 30 chiquitos o algo así, como de tercero de primaria, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y entonces nos dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y les decimos matemáticas. Y todos, ay, no. No, por favor, no. Sí, digo, mira, vamos a jugar. Y entonces empezamos a hacer los juegos que tenemos con fracciones y realmente estaban encantados. Y era un griterío en el salón increíble. Y de repente un chiquito se voltea y me dice, oye, ¿y cuándo regresas? Y que bueno, ese fue el mejor regalo que pudimos obtener, porque realmente estaban encantados haciendo fracciones y se les olvidó que eran matemáticas y que qué horror, estaban fascinados. Sí. No sé qué otra. O sea, creo que eso fue el mejor regalo que pudimos tener. Sí, y está muy padre porque igual las fracciones se utilizan pues en
toda la vida, ¿no? Las matemáticas en general, pues todo el tiempo uno está con eso y además de que pues estimula mucho su cerebro desde pequeños, que justo tenemos un par de preguntas que van con eso que dice, ¿cuál es la edad de un niño en la que es más conveniente empezar con estas actividades matemáticas? Bueno, yo lo dije en el inicio, la idea es, pueden empezar a aprender fracciones cuando saben contar. Si recuerdan, empezamos contando objetos. Eso es lo único que se necesita. Y si observaron, no empezamos con las fracciones tradicionales, no empezamos con un medio y con un tercio. Desde el inicio hablamos de octavos y en muchas ocasiones creo que Elena hablaba de onceavos y vigésimos. Y realmente, pues creo que se puede y se puede bien. Cierto es que los chiquitos ya tienen algo de lenguaje, aunque no lo entienden. Hay niños que hablan de mitad y de tercios sin entender qué es. Recuerdo al hijo de Elena cuando era chiquito y cuando Elena iba a repartir algo, porque tenía 2 hijos, lo iba a partir a la mitad. El niño decía, yo quiero la mitad más grande. Tenía perfecto en la cabeza la mitad, pero no entendía que tenían que ser iguales. Pero sí, con que sepan contar, eso es suficiente. Y nos preguntan que para qué grados escolares recomiendan el libro. No sé si es igual desde kindergarten, Yo, primaria. yo, yo diría toda la primaria, porque están todos los temas que se requieren en cada uno de los cursos y parte de la secundaria, porque ahora en secundaria hablan de regla de tres compuesta, etcétera. Entonces, realmente primaria y secundaria. Y está pensado para alguien que va a ayudar a alguien a aprender fracciones. Puede ser un profesor, un papá, un hermano, alguien que quiere enseñar fracciones a otra persona. Creo que Otra cosa es que muchos de los problemas que ponemos son de interés para los niños. Muchos de los problemas tienen que ver con animales. Entonces eso les gusta mucho saber cosas de animales, ¿no? O con cultura que puedan ir adquiriendo. Hablamos de cuadros famosos, en fin, de distintas cosas para que los niños vayan también aprendiendo otras cosas. muchas gracias. Bueno, me contestaron también parte de la siguiente pregunta que dice que si lo han pensado también para escuela para adultos, que hay adultos que pues todavía no saben sumar, restar o hacer fracciones, que si lo han pensado como este programa de adultos. Por supuesto, de hecho, nosotras hemos hecho muchos talleres, pero no con niños, con profesores. Los profesores están interesados en ver qué actividades pueden hacer con sus niños y cómo pueden enseñar a los niños. Entonces, por supuesto que para adultos, claro que sí. A lo mejor voy a quemar a algunos de mis alumnos, pero algo que nos sucede en la universidad es que cuando llegan los muchachos y llegan a estudiar una carrera científica, porque en la Facultad de Ciencias llegan a estudiar matemáticas o actuaría o física o ciencias de la computación, resulta que no saben fracciones. Y nos llegan los que supuestamente son buenos para matemáticas y a veces no logran entender lo que son las fracciones. No digamos de números, cuando hablamos de cocientes de polinomios, pues la verdad es que no les va muy bien, les cuesta mucho trabajo alcanzar el nivel que se requiere. Pero sobre todo las fracciones crean un conflicto mental a veces porque les tienen miedo. Pero si los vamos llevando desde el principio y con el lenguaje, ellos lo van a manejar muy bien. Además, como está lleno de juegos, acaban entre ellos, o sea, muchas veces que hemos dado talleres a niños, cuando es en equipo, no tenemos que intervenir nosotros. Ellos solitos se van explicando unos a otros cómo tienen que hacer. Entonces, ahí está también el trabajo importante
colaborativo de cuando se trabaja en equipo, que no es que tú le des las instrucciones y ya, sino que ellos también ayudan a sus compañeros. Y eso que dices es bastante importante e interesante porque cuando uno aprende lo sabe explicar. Y me pasó con el libro de Puntos, Rayas y Caracoles, que lo traté de explicar a mis sobrinos y dije, bueno, sí lo aprendí porque sí pude. Claro, no de forma experta, pero también es satisfactorio, ¿no? Aprender y enseñarlo y que esa otra persona pueda explicarlo a alguien más. Claro. Como para finalizar, tenemos la pregunta, ¿qué recomiendan para hacer de las matemáticas en general más divertidas? Pues hacerlas divertidas. Los libros. Todo lo que hemos hecho nosotras, sobre todo para nivel primaria y secundaria también, está hecho pensado más que nada en el juego. Se trata de que no vean una actividad de matemáticas como algo horroroso. Y es que, claro, a veces decimos, tienes que aprender y ahí te va una lista de 50 operaciones. Pues es que eso es aburrido, de verdad es aburrido. Pero si tú les dices, vamos a jugar entre todos este juego y empiezas con un tablero donde avanzas y haces ciertas operaciones, terminan haciendo muchas más que las 50. Y eso es lo que queremos. Entonces, aprovechar todo lo que se tenga, todo el material concreto que haya a mano y todas las actividades que se pueda para enseñar, funciona bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad que además tienen, o sea, con dados, ¿no? Y que son de dados de 2 colores distintos. Y entonces tienen que formar la fracción ellos, con lo que les salen los dados. Y entonces, si es menor, o sea, ahí ya hay ciertas reglas, pero ellos tienen que formar la fracción que les conviene. Entonces, no nada más, o sea, sí tienen que pensar mucho para ver cuál es la que les conviene. ¿Sí? Pero lo acaban haciendo y se acaban divirtiendo y se acaban quitando los dados y en fin, porque les gusta, porque no están, ellos no sienten que están haciendo matemáticas sino jugando. Pero es la mejor manera para que los niños pierdan el miedo y también que los problemas que vean les digan algo, sean de algún interés, no nada más así inventados que no les digan nada. Eso también es importante. Sí, es una recomendación también para los papás, ¿no? Ahora que tienen a los niños en casa, hay muchas cosas desde como una naranja, cuántos gajos tiene, entonces si tomas uno, ¿no? Como poder jugar con eso, pues hace no solamente la estancia más, pues, amena, ¿no? Sino que también están aprendiendo otras cosas. Nos mandan un comentario que dice, me parece un excelente manejo muy lúdico desde el pensamiento concreto hasta que alcanzan el pensamiento abstracto. Sí, exacto, eso es lo que se trata. Tiene que ir de lo concreto al abstracto. Y en el momento que ya llegan a lo abstracto, ya no importa, pero ya lo lograron, entonces ya lo manejan muy bien. Pues muchísimas gracias, Emma, Elena. Fue un placer estar con ustedes de nuevo y pues a difundir este material porque sí hace falta mucho que se llegue de ese conocimiento lúdico a algo pues abstracto y donde también haya reflexión y que se entiendan los problemas, ¿no? Así es, muy bien. Gracias, Monse. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar esta plática. Y ahí está en el chat el link para que lo puedan adquirir. Gracias. Gracias, hasta luego, adiós.